Bienvenidos este domingo 21 de agosto del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Escuchamos el llamamiento a la adoración en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 34 al 36. Nuestro Dios nos invita a adorarle con las siguientes palabras. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Díganle, sálvanos, oh Dios, Salvador nuestro. Reúnenos y líbranos de entre los paganos y alabaremos tu santo nombre y nos regocijaremos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Preparemos nuestros corazones entonando juntos los siguientes cantos antes de escuchar la predicación.
Estamos en una serie de predicaciones o una miniserie de predicaciones titulada Cantos para comenzar. Estamos estudiando los salmos con los cuales inician el libro 2, 3 y 4 en el libro de los salmos. La lectura para el día de hoy la encontramos en el Salmo número 73 y esta predicación se titula Por poco y resbalo. Vamos a lo más importante en este tiempo de predicación, que es la lectura de la palabra de Dios, la cual dice de la siguiente manera: En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable, libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen: ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos, sin afanarse aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Dos chicos entre 6 y 8 años de edad jugaban en el estacionamiento de una plaza comercial. Estaban cantando mientras brincaban una mancha de aceite en el suelo. La madre les advertía que no jugaran allí, pues podían resbalar y caer. Sucedió lo que tenía que suceder. Uno de los jovencitos resbaló en el aceite y cayó exactamente en el centro del charco. El otro reía sin parar. Recuerdo sus palabras: te viste muy chistoso. Mira, caminaste así y cuando brincaste, sucedió lo segundo que tenía que pasar. El otro chico también cayó en el charco de aceite. En ese momento dejaron de cantar y comenzaron a llorar. ¿Has resbalado
en alguna ocasión? En el Salmo número 73, versículo 2, encontramos el consejo de un varón llamado Asaf, quien pasó por una situación similar, es decir, estuvo a punto de caer. Nos dice que poco faltó para que resbalara. Pero, ¿en qué sentido resbaló este varón? Más aún, una pregunta también importante: ¿quién era Asaf? Asaf fue un salmista, probablemente un músico, escritor de varios salmos, el Salmo 50 y del Salmo 73 al 83, también él colaboró con la escritura de estos cantos. Probablemente fue un líder en el templo de Dios, cuya función era la adoración musical. En el libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 1, nos dice que el rey David encargó la adoración del templo a 3 varones, a Asaf, a Emán y a Jedutún. Asaf, por supuesto, dejó a sus descendientes, también como Emán y Jedutún, para que continuaran generación tras generación con el ministerio, el servicio dentro del templo de Dios, que era dirigir la adoración. Probablemente eran músicos excelentes, así también como sus descendientes. Tiempo después, en el segundo libro de Crónicas, ahora en el capítulo 35, versículo 15, nos dice que durante el reinado de un descendiente de David, del rey Josías, se registra aún a los descendientes de Asaf en esta labor musical y de adoración. El Salmo 73, con el cual inicia el libro número 3 del libro de los Salmos, es un salmo de seguridad o confianza. Este músico se enfrenta a la búsqueda de razones ante la incertidumbre que probablemente tú y yo también hemos tenido. Esta incertidumbre, esta pregunta es: ¿vale la pena esforzarnos por hacer el bien? ¿Por qué parece que a aquellos que hacen el mal les va mejor? ¿Te has preguntado esto? Sin lugar a duda, en más de una ocasión en nuestra vida nos hemos preguntado esto. Este Salmo 73 responde a esta pregunta, invitándonos a buscar y encontrar la verdad, para que, conociéndola, tomemos una sabia decisión. El término hebreo ak, que se traduce como ciertamente o verdaderamente, es repetido en 3 ocasiones en este canto. En el versículo 1, en el versículo 13, en el versículo 18. Estas 3 verdades o 3 términos ak muestran 3 verdades que nos es necesario reflexionar para poder percibir la realidad y de esta manera evitar resbalar o hasta caer. De manera que tales verdades o realidades se van mezclando dentro del canto. Estos temas son introducidos en los primeros 3 versículos. El versículo 1 expresa la verdad respecto a Dios o nuestro Creador. El versículo 2 habla de la verdad o realidad dentro del corazón de Asaf. Y el versículo 3 nos habla de la realidad o verdad de los impíos. Comencemos con esta tercera reflexión: la prosperidad o la aparente prosperidad de los malvados. Versículo 3 al versículo 12 nos da una descripción de lo que Asaf veía en su tiempo. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable, libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar
y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo y con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos sin afanarse, aumentan sus riquezas. Desde una perspectiva meramente humana, natural, parece que está hablando de personas que no tienen problemas, que se encuentran físicamente saludables, robustos, bien alimentados, de gente que logra evitar las penas o sufrimientos que se suscitan entre todos los mortales. Parecen los malvados ser gente afortunada. Muestran actitudes violentas como si todo lo pudiesen lograr o buscan la forma de salirse con la suya, en ocasiones intimidando a otros. Asaf también menciona la manera en que se expresan. Sus palabras son con arrogancia, orgullo y demuestran las malas intenciones de su corazón. Hablan con altivez respecto a Dios, se burlan de la piedad o religión. Sus pláticas tienen un alto concentrado de altanería, rebeldía, burla y marcada soberbia. La situación deprimente es que la sociedad a su alrededor los busca, les pide consejo, les ve como líderes, como ejemplos a seguir, debido a su aparente éxito y a su visible riqueza. En este momento tú y yo podríamos reflexionar. Probablemente has escuchado de gente que es así o con características similares. Ante estas observaciones naturales de Asaf, le sobrevino a este varón una carga insoportable, como dice el Salmo. Esta carga es mencionada entre los versículos 13 al 16. Asaf llegó a una disyuntiva en su camino, una disyuntiva en su vida. Él se preguntaba, ¿seguiré viviendo piadosamente? ¿O será mejor comportarme como los malos? Esta duda que persigue a Asaf en este salmo también nos ha seguido a nosotros, seamos o no creyentes. Constantemente nos hemos cuestionado a nosotros mismos, ¿por qué prosperan? ¿Por qué les va bien a los que hacen el mal? ¿Será lo mejor vivir piadosamente? Pareciera que los malos prosperan y hasta gozan de riquezas sin afanes, sin aparente trabajo, mientras que pareciera que aquellos que intentamos hacer el bien nos va mal o en ocasiones hasta se nos acarrea el castigo. En el versículo 13 comienza una segunda sección introduciendo el término ak, que es verdaderamente o ciertamente, lo cual revela lo que había en el corazón de Asaf. Versículo 13 al 22. En verdad, ¿de qué me sirve mantener limpio mi corazón y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si hubiera dicho, yo voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Y allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien
despierta de un sueño así. Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Asaf da una vista a su propio corazón, algo que nosotros también tenemos que hacer, una vista a mi corazón. La lucha en el interior del corazón humano, en este caso del salmista, es claramente mostrada en estos versículos. Se confrontó con él mismo, se preguntó a sí mismo, algo que para los seres humanos nos es sumamente difícil, pero para los creyentes en la palabra, los creyentes en Cristo, esto puede ser una realidad. ¿Cómo es que podemos ver la realidad de nuestro corazón, conocer más a profundidad nuestro corazón? Nuestro corazón en ocasiones nos engaña. Nuestro corazón nos dice que somos los mejores, pero esa no es la realidad. Tenemos que vernos a la luz de lo que ve Dios, que nos muestra en su palabra. El versículo 17, Asaf, en el camino al momento de tomar decisiones, algo sucede en este canto y nos dice: hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí. Es en la presencia de Dios. En ese lugar es donde se disipa toda duda. Fue en el santuario donde Asaf, frente a la presencia de su Creador, pudo comprender dos razones diametralmente diferentes entre un malvado que es aparentemente próspero y un creyente que es verdaderamente enriquecido. Después de casi resbalar, Asaf comprendió el destino, el final del camino de cada una de estas personas. Por la providencia divina, por la voluntad y sabiduría de Dios, hay momentos en los cuales tú y yo llegaremos a puntos similares en nuestra vida. Puntos que tenemos que decidir y puntos que marcan los siguientes pasos en nuestro caminar. Esto radica en conocer dónde será nuestro destino, la meta final. Asaf dice, versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Asaf comprendió que no era lo que veía en su presente, sino lo que verdaderamente importa es lo que está al final. Y así es la manera que nosotros debemos ver la vida, no lo que está en este momento aquejando mi vida, sino la meta final, a donde Dios nos lleva. El salmista, en la presencia de Dios, comprendió la realidad y reflexiona: ¿en verdad los has puesto? Parece que entendió cuán grande es la soberanía de Dios, cuán perfecta es la soberanía del Señor. Descubrió que en la voluntad de Dios está el destino de los unos y de los otros, que los no creyentes son dejados en su propio pecado, que su destino es la destrucción, que los que realmente resbalan son los arrogantes e incrédulos, y no solo resbalan, sino caen cual altaneros para no volver a levantarse. También en el santuario, es decir, una forma poética de expresar en la presencia de Dios, en la casa de Dios, frente a Dios, el autor del Salmo reaccionó, pues su perspectiva estaba empañada por el mundo temporal, por su presente. Al ver la prosperidad del malvado, su ánimo se amargó. Menciona que fue como un animal irracional y necio. Dice, fue para ti como una bestia, muy parecida a la experiencia que tuvo aquel rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, cuando en su soberbia dijo que
todo ese gran reino Él lo había creado y en ese momento cayó, de tal manera que se comportó por mucho tiempo como una bestia del campo. Esto lo puedes leer en la profecía de Daniel, capítulo 4. Pero a pesar de su baja situación, el salmista comprendía que en su casi resbalar, allí estaba Dios. Esta es la tercera sección del Salmo que nos habla de la verdad o realidad divina. Versículo 23 al versículo 28. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. La verdad respecto a Dios, expresada en esta parte final del canto o Salmo 73, es una verdad que se revela a través de toda la Escritura. Aquellos que han sido llamados por Dios eficazmente para salvación, de ninguna manera podrán caer de esa gracia. Dios ha prometido a sus hijos estar siempre con ellos, y aquellos que Dios adopta en Cristo jamás serán alejados de Dios, sino que siempre estarán de su mano. Como Asaf lo dice, siempre me tienes tomado de mi mano derecha. Asaf, como nosotros, podemos estar seguros de nuestro destino final, la presencia de Dios eternamente. Pudiésemos experimentar en el proceso un resbalar y casi caer, pero nunca, por ningún motivo, caeremos de la gracia y bondad que Dios nos ha revelado. El canto termina con un clímax de alabanza por la seguridad, con un clímax de confianza en la salvación de Dios, y nos reta a nosotros a pensar profundamente: ¿cómo está mi relación con Dios en este momento? ¿Me siento alejado de su gracia? ¿Tengo duda de mi destino final? El salmista concluye el salmo de una manera muy similar a la cual inició, tocando el tema principal de este canto. Por llamarlo así, hay un hilo conductor de principio a fin, y es que el bien que él buscaba era estar en la presencia de Dios. En ese primer versículo menciona que Dios es verdaderamente bueno con Israel. Dios es verdaderamente bueno con su pueblo. Asaf tuvo un privilegio muy especial, según lo que es narrado en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 37, nos dice que David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos, para que sirvieran continuamente delante de ella, de acuerdo con el ritual diario. Nadie le había platicado a Asaf acerca de la bondad de Dios. Él mismo había tenido esa experiencia de la bondad de Dios al servir delante del trono de Dios, que era el arca del pacto. A pesar de sus desequilibrios, a pesar de sus resbalones que vemos en este canto, Dios le había sostenido. Y esta experiencia nosotros la hemos experimentado a mayor grado que Asaf. Cuando los chicos de quienes platicaba al principio cayeron en el charco de aceite, sus pantalones y camisas se ensuciaron.
La mamá de uno de ellos los levantó, limpió sus lágrimas, les llevó a casa, quitó la ropa sucia y la lavó, los bañó y les puso una ropa limpia. Tener la ayuda de alguien que nos ama y que es bueno hace la diferencia cuando resbalamos. Nosotros, como Asaf y esos chicos, habían experimentado la bondad de alguien que los ama, la protección, la mano de Dios extendida para sus hijos, para guiarnos en el camino. Aunque tú y yo no lo merecíamos, fuimos sacados del charco de pecado. Nuestras ropas fueron quitadas y lavadas. Fuimos bañados, lavados y limpios de toda mancha de pecado. ¿Y cómo puede ser esto posible? Por la realidad de que Dios reveló su bondad con claridad. El Nuevo Testamento lo expresa, en especial la carta del apóstol Pablo, una carta pastoral escrita a Tito. En el capítulo 2, versículo 4 al 7 dice lo siguiente: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. En 2 ocasiones, este texto nos dice la manera que Dios nos mostró su bondad, y fue por medio de la obra de Jesucristo, nuestro Salvador. Estimado escucha, es gracias a la obra salvadora de Jesús que tú y yo podemos mantenernos firmes, tomados de la mano de Dios y permanecer con Él en su gracia. Oremos. Padre bueno y Dios de toda consolación, hoy al escuchar tu santa palabra y al acercarnos a tu majestad en oración, comprendemos como el salmista que al acercarnos a usted por la obra de Jesucristo, encontramos el bien y la gracia. Pedimos el ser fortalecidos por su Espíritu en un mundo y un sistema que se opone a su deseo. Reconocemos, Señor, que en ocasiones hemos resbalado y hasta parece que caímos. Y es por ello que hoy pedimos perdón. También reconocemos que es su mano la que nunca nos ha soltado y por su promesa nos hará permanecer hasta el último de nuestros días. Ruego por aquellos que escuchan su palabra, sean tocados por tu Espíritu y atraídos a la fe salvadora. Dale, Señor, seguridad de su destino en Cristo Jesús. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que lo pedimos. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Próximo domingo continuamos y terminamos esta miniserie de verano de predicaciones titulado Cantos para Comenzar. Estaremos escuchando la predicación titulada Un canto a tiempo. Te esperamos.